Muy buenas tardes. Mi nombre es Yajaira Landaverde. Soy catequista de la parroquia de San Lorenzo. Esta tarde vamos a grabar o a explicar sobre la clase La gracia perfeccionada de la confirmación. Nosotros recibimos la gracia de Dios en el sacramento del bautismo. En el sacramento de confirmación, esta gracia es perfeccionada. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, es la primera gracia que recibimos de parte de Dios. La recibimos cuando el pecado original se es lavado y nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y recibimos el agua, ¿verdad? También recibimos la unción con un aceite y recibimos la luz de Cristo. Recibimos una vela, ¿verdad? Con la luz porque nosotros pasamos a ser luz de Cristo. ¿Correcto? Entonces, en la pantalla, ustedes pueden ver que la palabra gracia y gracia perfeccionada está de otro color porque quiero hacer un énfasis en esto. Quiero que todo el mundo entienda la importancia de qué es recibir esta gracia. Estamos pidiendo bastante para que ustedes puedan hacer el sacramento de la confirmación. Sabemos que es difícil estar haciendo las clases virtuales, tener que ver los videos, las charlas que dan los diferentes catequistas o los diferentes requisitos que ustedes tienen que realizar. Pero tenemos que entender que como católicos es nuestro deber seguir adelante, seguir creciendo, seguir formándonos para seguir viviendo en esa gracia con Jesucristo. Bueno, aquí brevemente he puesto requisitos para el sacramento de confirmación. Uno sería profesar tu fe, que hablaré un poco más de esto más adelante. Estar en gracia con Dios. Estar en gracia es estar feliz. Es algo estar con esa comunicación, con esa buena conexión, con esa buena familiaridad, con esa relación con Dios. También para uno de los requisitos para el sacramento de la confirmación es que no puedes ser forzado a recibir el sacramento. Nadie puede forzarte. Tus padres, tus padrinos, patrocinadores, un catequista, un amigo, no se te puede ser forzado. Tienes que decidirlo por ti mismo. Tienes que sentir el deseo de seguir creciendo en la religión o en tu fe católica. También uno de los requisitos es estar preparados para asumir el papel de discípulo de Cristo. Esto es un papel bastante grande. El ser un discípulo de Dios es bastante difícil, o de Cristo en ese sentido. Es hacer la voluntad de lo que nos indica Cristo que hagamos. Requiere proclamar su palabra, crecer más, apoyarnos, ser católicos activos en la iglesia, que muy pronto yo les daré un poco más de profundidad a lo que significa ser un discípulo o estar un miembro activo en la iglesia. Ahora, voy a hacer énfasis en lo que no es la confirmación. La confirmación no es convertirse en un adulto en la iglesia. Ojo, en partes europeas o en parte de Europa, perdón, o en iglesias ortodoxas católicas de otros países, la confirmación puede pasar cuando aún es muy pequeño. Personalmente, soy del país de El Salvador y mi confirmación fue justo después de mi primera comunión o recibir Eucaristía a los 7 años. Entonces, hago esta comparación porque no quiere decir que al yo confirmarme yo ya sea adulto. Yo puedo seguir siendo un niño, lo cual yo era a los 7 años cuando fui confirmada en la Iglesia Católica. ¿Verdad? La confirmación no es escoger ser católicos. Recordemos que ya somos católicos desde el día que somos bautizados y tomamos nuestros votos de confirmación para ser bautizados en la fe católica. Entonces, no es que ahora que vas a confirmarte, ya siendo un adolescente, digas, entonces hoy estoy escogiendo ser católico. Desde que tus padres decidieron,
bautizarte en la religión católica, fuiste iniciado como católico, estuviste ya perteneciendo en gracia y estar en la familia católica. ¿Ok? Entonces, no es que vas a ser un católico. Ya eres un católico, simplemente vamos a perfeccionar esa gracia. Ahora bien, la confirmación no es tampoco una graduación de educación religiosa. Agarras un certificado y ya te convierte en un maestro, un catequista o en un verdadero profesador de la fe. No. Esto es un proceso que creces, que te pones te hace a crecer un poco más, te invita a participar y ser un miembro activo. Nuevamente en nuestra iglesia, hablaré un poquito más de eso adelante. Nos permite abrirnos la puerta para poder seguir creciendo y poder seguir siendo discípulos de Jesucristo. Ahora bien, quiero enfocarme un poquito más en lo que sí es la confirmación. La confirmación es un sacramento de iniciación como lo es el bautizo y la Eucaristía, o conocida como primera comunión. Estos tres sacramentos nos inician en nuestra religión católica. Como pueden notar, yo puse el bautizo como primer sacramento porque es el primero que recibimos cuando somos niños por lo general. Hay excepciones en las que ya de adultos o más grandecitos se es bautizado. ¿Ok? La confirmación también completa el trabajo de la gracia de Dios cuando se es bautizado. ¿Ok? Esto quiere decir que la gracia de Dios es finalizada, es perfeccionada, porque ya recibimos la gracia de Dios en el bautizo. Y aunque éramos muy chicos, porque tal vez fuimos bautizados de bebés, ahora esa gracia es completa, es llena, es como un círculo que cerró, porque entonces ya recibimos los dones a través del Espíritu Santo. Esa gracia la recibimos y se queda con nosotros, nadie nos las puede quitar. Es perfeccionada porque viene de Dios. Gracia, recuérdense que es estar feliz, estar en unión, estar conectado con nuestro Señor. El sacramento sucede en la misa de confirmación. Ahora voy a explicarles un poquito qué es lo que pasa en la misa de confirmación. Bueno, vamos a hacer la profesión de fe. ¿Recuerdan que lo había mencionado un poquito atrás? Pues la profesión de fe es la renovación de sus promesas bautismales. Tal vez ustedes no las recuerdan porque tal vez fueron chicos cuando los bautizaron, pero podemos preguntarles a nuestros padrinos y a nuestros papás, ¿qué fueron esas promesas? ¿Qué es lo que prometimos? En lo personal, recuerdo hacer las promesas para mis hijos de que los íbamos a llevar a misa, los íbamos a crecer en la fe católica, les íbamos a enseñar la labor de Cristo para que sean unos discípulos y muy importante, caminar en camino de la santidad. Es una tarea bastante difícil y más adelantito les voy a hablar un poquitito más de eso. Pero eso son unas de las promesas bautismales. Entonces, cuando profesamos nuestra fe en la misa de confirmación, vamos a renovar, como a reinstituir, a recordar cuáles fueron esas promesas que hicimos para volver a hacerlas y seguir trabajando en ellas. 2, hay imposición de manos. Muchas veces es de los obispos. En nuestro caso, somos muy bendecidos aquí en Indianápolis porque es el arzobispo Charles o Carlos Thompson, quien va a imponer las manos gentilmente sobre la cabeza del candidato y los sella y les dirá que el Espíritu Santo está descendiendo sobre ellos, ¿verdad? Entonces, también habrá una unción de aceite en la frente. Este es usado para marcar la frente y te dirá que está sellado con el Espíritu Santo. Esto lo hará de manera muy sanitaria en nuestro arzobispo, si es por casos, este año por caso del coronavirus, el arzobispo tomó un algodoncito y lo puso en la frente de los candidatos para que ustedes estén
más seguros. Y luego les dará la señal de paz, que significa que estamos en comunión como una gran familia católica, que ya somos todos unidos y estamos listos para ser discípulos y caminar en ese camino de santidad. Quería hacer una pausita y un hincapié que el aceite, la unción con este aceite es muy, muy linda, porque es un emblema que solamente pasa una vez, como el emblema que te ponen en el bautizo. Entonces, ese sello con aceite solamente puede darse una vez en tu bautizo y una vez en tu confirmación. No se pueden repetir. Lo mismo como el bautizo. Entonces, es muy importante que hagamos eso. Recordemos que ese aceite también huele muy rico. Viene de un aceite de oliva y de otros árboles que son muy aromáticos y huelen exquisitamente. Entonces, esto es lo que va a pasar en la confirmación en la misa de confirmación. Recordemos también que aquí los patrocinadores, padrinos o madrinas, como mencionábamos en el otro video, te acompañan y presentan el candidato a la comunidad y al arzobispo, diciéndole que está preparado y que han trabajado juntos para prepararse para recibir esta confirmación y recibir este Espíritu Santo, que es el que se manifiesta a través de la imposición de manos del arzobispo. Bueno, seguimos. Puse estas escrituras porque quiero de que explicarles con la palabra de Dios este sacramento tan importante y tan bello, porque recibimos ese don de Dios y perfecciona nuestra gracia y nos prepara para el camino de la santidad, que es seguir los pasos de Cristo, ser discípulos, propagar su palabra por todo el mundo, evangelizar y convertir a otros, trabajar por la salvación de otros también. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Perdón, tengo un poquito reseca la garganta. Mil disculpas. Entonces, aquí está hablando como el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo bajó y cayó sobre los discípulos. Y dice que cuando vamos a recibir el poder de Dios, entonces, cuando reciben su confirmación, chicos y chicas o candidatos, candidatas, recibirán el poder de Dios y su gracia para que sean testigos de Jesucristo y sean caminantes de ese camino de santidad. ¿Ok? Y ustedes llevarán a todos los confines de la tierra, lo cual quiere decir que es todos los rinconcitos de la tierra, ustedes podrán llevar la palabra de Dios y sus dones podrán ser transmitidos para ayudar la gracia de otras personas. Ahora, ¿ok? En Hechos 2, del 1 al 4, dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó todas las casas donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se reposaron sobre cada una de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Junto en su pantalla, ustedes pueden ver una imagen de Pentecostés. Si se fijan, se miran como unas lengüitas encima de las personas. Eso es el Espíritu Santo que llegó. Hubo una violenta ráfaga de viento y estas lenguas de fuego se postraron sobre la cabeza de cada apóstol que estaba reunido y empezaron a hablar cada uno de ellos en diferentes lenguas. De igual manera, cuando recibimos el Espíritu Santo por medio de la confirmación, estamos recibiendo ese poder. Esa violenta ráfaga de viento también caerá sobre nosotros y estamos llenos de esa gracia y está perfeccionada para que nosotros podamos expresar con diferentes palabras, diferentes lenguas, el amor de Dios y que podamos ser profetas y profeticemos su palabra por doquier.
Este sacramento es uno de los más hermosos que pueden existir de los 7 que tenemos, puesto que completa y llena tu templo, tu cuerpo sagrado de la gracia de Dios. ¿Ok? Espero no estarlos aburriendo. Tengo una última escritura por aquí para explicarles un poquito más de qué es lo que va a pasar, ¿no? Con su confirmación. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron, de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Hechos 8, 14, 17. ¿Por qué escogí esta escritura? Primero que nada, porque dice que ellos solamente no habían recibido el Espíritu Santo porque solamente habían sido bautizados. Tenemos una gracia cuando somos bautizados, ¿verdad? Entonces, Pedro y Juan fueron e impusieron las manos, como se las va a imponer el arzobispo, para que reciban el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, es aquí donde nosotros, cuando somos confirmados y nos ungen y nos hacen la unción con las manos o nos imponen las manos el arzobispo, nos están preparando, el arzobispo pide que el Espíritu Santo sea recibido y sea derramado en nosotros para recibir los dones del Espíritu Santo, para recibir más gracias, para recibir más regalos de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros somos, la facilidad de hablar, la facilidad de comunicar con otros, la facilidad de interpretar la palabra de Dios, es un regalo que nos brinda Dios, es un don. ¿Ok? Entonces, les pongo estas citas bíblicas porque siento que van a tener un mejor concepto de lo que es su confirmación y para que la entendamos un poquito mejor. ¿Ok? Bueno, tengo unos puntos aquí que resumen la clase de hoy en día, que el título, si lo recuerdan muy bien, es La gracia perfeccionada, ¿verdad? Entonces, en el sacramento de confirmación recibimos la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo, como la llamita o la lengüita de fuego cayó en Pentecostés sobre los apóstoles. Entonces, así bajará sobre nosotros el Espíritu Santo y recibiremos completamente y perfeccionaremos la gracia de Dios. Los dones del Espíritu Santo nos son dados para que estemos iniciados completamente en la fe católica. Ya no hay marcha atrás. Con la confirmación estamos confirmando, reiterando, diciendo, somos católicos y nuestra fe es fija. Seguimos a Jesucristo. También estos dones también nos preparan para evangelizar y compartir la palabra de Dios como lo hicieron Jesús y sus discípulos. Entonces, estamos llamados a llevar el mensaje que Dios nos da por medio de su palabra por doquier. ¿Ok? Esto recuerden que es parte del camino a la santidad que pedimos en los votos bautismales y también en los de confirmación. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús y a hacer la voluntad de nuestro Padre. Recordemos que confirmación no es una graduación, no es un certificado que recibes y estás listo para ser un predicador, un padre, etc. Al contrario, es el comienzo y la oportunidad de participar en la misión de nuestra iglesia, de evangelizar, de salir en misiones, de poder ser catequistas, ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan. Es estar dispuestos a llevar la misión de nuestra Santa Iglesia Católica por doquier. Por medio del Espíritu Santo y su gracia se nos encomienda a ayudar a la salvación de otras personas. Esto es una labor bastante difícil, pero la gracia de Dios nos guía para realizar tal labor.
Recordemos que es muy normal que vamos a tener preguntas, dudas, pero recuerden que pueden preguntarme a mí, eh, preguntarle a la señorita Carrie, al padre Tom, padre Nick, a cualquier otro catequista o a cualquier otro hermano laico de la iglesia que nos pueda ayudar. Quiero agradecerles humildemente el tiempo que me han dado esta tarde para estar con ustedes y llegar a sus hogares. Que Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Adiós.